Bienvenidos a El Monedero, la economía vista desde el bolsillo. Programa, como te digo siempre, amigable con los términos económicos, financieros y de negocios y que intenta ser una herramienta para que tus próximas decisiones económicas sean siempre las más inteligentes. Bienvenidos, quédate, así empieza El Monedero. Este es el sumario económico del Monedero. Hoy nos preguntamos ¿qué sabemos los argentinos de economía? Y en ese sentido, explicar la obsesión por saber qué va a pasar. Quédate, porque mantuvimos una interesante charla para comprender algunas claves y saber cómo la economía repercute en nuestras decisiones y en nuestro bolsillo. Aunque no lo percibamos, en los últimos años cambiaron notoriamente nuestras conductas como consumidores. Preparamos un informe para conocer las nuevas tendencias y para entender por qué somos consumidores en alerta. La competencia de las tabletas electrónicas es cada vez más. No solamente por mejorar sus capacidades, sino por crear la más económica del mundo. De eso hablamos hoy en nuestra sección El Precio Justo. Todo esto y siempre algo más para que te quedes en El Monedero, la economía vista desde el bolsillo. Cada 10 años entre los argentinos aparece recurrentemente el tema de la economía en los umbrales de nuestras preocupaciones. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Qué puede suceder con nuestros salarios? Con estas premisas intentamos saber cuál es la relación de los argentinos con la economía y fundamentalmente desentrañar esta extraña y peculiar relación. Juan Carlos de Pablo es economista, docente universitario, pero podríamos decir, a ver, una virtud, quizás no es la que más te guste, pero que sí, es que sos un gran simplificador de un tema complejo a veces, o que pareciera ser complejo como la economía. Y este programa de eso a eso se dedica, a tratar de simplificar la economía. Y se me ocurría para esta nota preguntarte si la gente debiera saber algo en particular de la economía. La gente sabe un montón de economía. Lo que la gente no tiene es la nomenclatura que usamos los profesionales. De la misma manera que vos y yo, que ninguno de los dos somos médicos, sabemos lo que nos pasa. Quizás no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa, pero ciertamente no hablamos de nuestras dolencias utilizando criterios, terminología técnica. Te voy a dar un ejemplo. Un día, yo vivo arriba de los taxis. Sí. En la época del 90, un tachero me contó la siguiente historia, que si le cambio los números, las proporciones son iguales. Y dijo, señor, yo me levanto todos los días con menos 60 pesos. Los primeros 45 son para el dueño del taxi. Los siguientes 8 son para el que me vende el combustible. Los siguientes días, así, Bueno, pregunta, ¿cuánto te lleva a solucionar ese problema cada día? 11 horas. Muy bien, muchas gracias. Al otro día tenía clase en la universidad. Entonces voy a los alumnos y digo, miren, lo que acabo de escuchar. Y le dije todo exactamente. Dos cuestiones. Primero, no hay que venir a la facultad para tener un buen diagnóstico de lo que le pasa. Segundo, cuando alguien necesita 11 horas para resolver ese problema cada día, no tiene tiempo para andar jorobando. Claro. Y esto vos lo ves. Vos cuando escuchás en televisión, o ves en televisión, o escuchás en radio a alguien que dice disparates, insensatez, lo más probable es que no labure. Lo más probable es que los ingresos le caigan como el maná del cielo, o un abuelo que le manda la mensualidad, o el gobierno que lo tiene becado, cosas por el estilo. Entonces, para sintetizar, particularmente en un país en la Argentina que está sujeto a tantos vaivenes, vos sabés, entre comillas, un montón de economía y sobre todo de macroeconomía, sí, que en un país normal probablemente no necesitas, ¿no? Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Es un desperdicio, no, es un desperdicio increíble de energías, pero es un subproducto de la necesidad. Otro ejemplo que pongo en la facultad. Vos tomás dos kioscos. Sí. Uno, pongamos, en Berlín y el otro en Buenos Aires. En los dos kioscos, todos los días ocurre la siguiente escena. Un vecino va y compra un caramelo. Hasta que un día, en los dos kioscos, ocurre la siguiente escena, que el vecino, en vez de comprar un caramelo, quiere comprar 50 caramelos. El kiosquero de Berlín le vende los 50 caramelos sin más, festeja, porque dice, seguro es el cumpleaños del nieto y vino a comprar caramelos.
Cuando en Buenos Aires un tipo va al kiosco de todos los días que compra un caramelo y quiere comprar 50 caramelos, el tipo prende la radio antes de darle los caramelos y dice, pará, a ver si este sabe algo que yo no sé. Claro. ¿Ves cómo la macro está metida en la micro? Entonces, el kiosquero en Buenos Aires tiene que escuchar la radio, mirar la televisión, preguntar a uno, leer los diarios, que yo cuento, y estar atento a los caramelos, los cigarrillos. Entonces, es un desperdicio. Pero, de tiempo. claro, y de energía, y de qué sé yo cuánto. Vos tenés que estar pendiente de millones de cosas. Digo, un sojero en Wyoming seguramente que está pendiente de los rines, de los fertilizantes, si llueve, si no llueve, le importa 3 pepinos, M2, Bernanke, ni sabe qué está pasando en las convenciones del Partido Republicano, Partido Demócrata, etc. Y está muy en lo suyo. Nosotros, lamentablemente, tenemos que estar pendientes de millones de cosas, ¿no? Ahora, ¿esto hace, esta conjunción o la complejidad argentina, hace que tengamos que saber en particular de algo? Más que en particular, de toda una serie de cosas que en otros países dan por sentado. Digamos, imagínate vos un dentista en North Carolina. Sí. Ese tipo, ¿qué es lo que hace? Sabe de dientes, de sal de dientes, sabe de otro, que yo cuánto, y entonces tiene una cuenta de ahorro en el banco de la esquina. Y entonces cuando le sobra la cuenta, pone la cuenta. Y cuando le faltan, saca la cuenta. Santas Pascuas. Y va a los congresos de dentistas, no va a los congresos de economistas, ni va a escuchar los programas, ¿entendés? Eso es exactamente lo que te quiero decir. Entonces, en ese ambiente, digamos, estable, él no se hace preguntas. El argentino te pregunta, ¿abrirán las cajas de seguridad? Claro. Sí. ¿Habrá bancos mañana? Sí. ¿Me dejarán mañana hacer esto? ¿Me dejarán...? ¿Vos te imaginas un americano que se pregunta, ¿habrá bancos la semana que viene? No me digas. Ahora, ¿se cortará la luz? Digamos. Ahora entonces, en este aluvión sí. de información, sí. ¿qué debería no saber, pero discriminar? Porque digo, escucho hablar todos los días de inflación, sí. todos los días del cepo cambiario. ¿Cómo discernir entre tantos datos como para tener o armarse de información que le sirva para la economía de su bolsillo? Yo diría aprender a leer los diarios, y lo mismo al radio y televisión. Los diarios son todos dramáticos. Para los diarios el mundo se termina todos los días, porque vos tenés que vender el diario. Entonces uno diría que tiene que aprender a leer los diarios. Uno lee los diarios, hoy referidos a las noticias de la economía europea, y se angustia. Pero lo que está diciendo es que se juntan los presidentes de los bancos centrales y dejan todo para la semana que viene. Entonces tanto apuro no tienen, parecería. Claro. La otra cosa que yo generalmente no hago es darle mucha bolilla a los expertos, sobre todo cuando se ponen a hacer pronósticos. Porque es imposible hacer pronósticos. No porque los tipos sean brutos, faltan los datos para hacer los pronósticos. Es un economista que dice que es casi imposible hacer pronósticos. Sí, ya. Cosa que es lo que llaman generalmente. Los periodistas los llamamos para preguntarles qué va a pasar acá a fin de año. Y los economistas, en vez de decir, la verdad no sé, no porque soy bruto, sino porque es imposible saber, te dan los pronósticos. Y encima con decimales, yo siempre los cargo. A vos cuando vayas a hablar con un economista, entonces te dice, ¿cuánto cree que va a subir el PBI el año que viene? Entonces te dice 3,1. Decirle, el 1, ¿de dónde sacó el 1? Es una caradura, ¿entendés? O el tipo que te hace un pronóstico, euro-dólar con 2 decimales, 1,36. El 6, ¿de dónde saca el 6? Entonces vos decís, bueno, ¿a qué se dedica usted? Ayuda a tomar decisiones. ¿Qué quiere? ¿Y cómo se hace para tomar decisiones? Uno tiene que mirarse al espejo, uno tiene que mirar su propia experiencia, tiene que leer historia, pensar y saber que el mundo es inexorablemente incierto. Entonces a mí me gusta una cosa que se estudia en estadística, se llama error tipo 1, error tipo 2. Sí, a ver. Porque ¿qué quiere decir? Tomar el crecimiento chino. Nadie sabe si el PBI de China va a crecer, pero vos tenés dos alternativas. Vos decís, yo tomo la decisión sobre la base que el PBI de China va a crecer y me equivoco si no crece, pero también yo me puedo tomar decisiones sobre la base que el crecimiento de China no se va a producir y después se produce. Sí. Ahora, si yo juego a que China va a crecer y no crece, me sobrará un pedazo de la producción. Pero si yo me apuesto a que China no crece y llega a crecer, le regalo el crecimiento del mercado a los competidores. Yo no conozco ningún empresario que hoy le regale eso. Todo el mundo está tomando decisiones sobre la base que China va a crecer, no porque lo sepa. La clave no... Yo aprendí hace muchos años esto. Nunca pregunte qué va a pasar, no pierdas tiempo. La cuestión nunca es qué va a pasar, la cuestión es qué hacemos dado que no sabemos lo que va a pasar. La gente hace preguntas, la gente te hace preguntas porque está verdaderamente angustiada. Entonces vos tenés que contestarle. Y vos le tenés que contestarle diciendo, mire, sería una gran cosa que yo supiera, pero la verdad, ¿qué quiere que diga? No lo sé. ¿Por qué es imposible saber? O porque
se necesita un nivel de detalle y de atención que yo no tengo porque uno no puede ser experto en todo, ¿no? A ver, déjame utilizar tu capacidad de síntesis. ¿La economía entonces tiene menos de matemática y más de política? Bueno, la economía tiene, primero, la política económica y los resultados tienen un componente de circunstancia internacional, contexto político insolayable, particularmente en un país como la Argentina. En noviembre próximo, los americanos van a elegir entre el señor Obama y el señor Romney. Y la verdad, no le calienta a casi nadie. Esto de las convenciones, no sé si lo transmiten por televisión abierta en Estados Unidos, probablemente no. ¿Entendés? Acá en la Argentina estás mucho más pendiente, mucho más pendiente. ¿Por qué? Porque la política económica, la credibilidad, etcétera, tiene mucho más que ver con tu vida que lo que puede ser en otro país. Punto uno. Segundo, la matemática como instrumento para modelizar cosas es una cosa muy importante. Ahora, cuando la matemática te hace pensar que vos a través de no sé qué artilugio eliminaste la incertidumbre, sos un pavote. En el camino de ida, en esto que terminó la crisis de 2007, yo me he cansado de discutir con tipos que hacen ingeniería financiera, no sé cuántas cosas más, y me decían que no sé a través de qué pase mágico habían hecho riesgo cero, por alguna combinación de cosas. Digo, perdóname, todo teorema de riesgo cero es un teorema local. Voy a poner un ejemplo. Vos podés decir, mirá, si no querés tener problemas, Juan Carlos, agarrá la mitad de tu capital y comprá acciones de una fábrica de pullovers y la otra mitad una fábrica de helados. Entonces, o hace calor o hace riego. Fenómeno, estamos de acuerdo. Digo, sí, tenés razón. Entonces, fenómeno. Pero, ¿sabes qué? El intendente de la ciudad te puede clausurar las dos fábricas por falta de higiene. Y sonaste. Es decir, no hay en el mundo, no solamente en la Argentina, en el mundo, cosas que son a prueba de todo. No existe. El riesgo cero no existe. Ahora, entonces yo insisto, digo, no tengo nada en contra de la matemática, hay que saber cierto nivel de matemática para entender, digamos, los modelos. No me vengan con el cuento de que a través de una fórmula eliminé la incertidumbre, eso es una pavada. Nos escribís a nuestra dirección de correo electrónico elmonedero@telecentro.net.ar. Nos haces muchas preguntas, muchas de ellas contestamos y en este caso una consulta nos sirvió para nuestro segmento El Precio Justo. Y en esto vamos a hablar de cuál es y cuánto sale la tableta más barata del mundo. ¿Cuál es la tableta más barata del mundo? La tableta electrónica más barata del mundo fue presentada hace muy poco en la India como parte de un proyecto con fines educativos del gobierno. Su costo, 2.250 rupias, es decir, unos 34 euros y en precio argentino, 210 pesos. Akash es el nombre de la tableta que será entregada a los estudiantes de educación superior de la India, quienes tendrán igual que pagar el 50% de su valor para poder tenerla. Más allá de su rol educativo e inclusivo, una vez superados los tiempos de análisis, esta tableta podría comercializarse en otros países. El aparato, bautizado como Akash, que significa cielo, cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas basada en el sistema operativo Android de Google 2.2, Wi-Fi, puede ser usado como libro electrónico y dispone de un procesador de 366 MHz, 2 puertos USB y 256 MB de memoria RAM. Nos vamos a la pausa. Antes te recordamos nuestra dirección de correo, elmonedero@telecentro.net.ar, y también recordá que podés seguirnos a través de Twitter @JuanDillon. No te vayas, que ya sigue El Monedero.